Concha, Conchi, bueno, Concepción Campos es una extraordinaria jurista. Ella ha estado muchos años llevando a término el cargo de secretaria del Ayuntamiento de Vigo, secretaria general del Ayuntamiento de Vigo, y desde allí, de forma paralela, ha ido contribuyendo en la doctrina técnico-jurídica en todo lo que son políticas de integridad, desde la concepción jurídica más profunda y también desde una dimensión de ética aplicada muy innovadora y con un conocimiento muy amplio de toda la normativa, desde contratación pública, la administración electrónica, todo lo que es modernización de la administración pública. Ella forma parte del grupo de expertos para la reforma de la administración pública que ha designado el Ministerio, y además es la presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público, que la semana pasada aglutinó, ahora nos decía, a 550 mujeres de todo el estado en Santiago de Compostela, virtual y directamente. Ella es de las primeras que, cuando se aprobaron las regulaciones, la regulación europea en materia de Next Generation, ya empezó a publicar unos posts para orientarnos a los que teníamos que desplegar esta normativa y con posterioridad a la misma orden. Y yo creo que es un privilegio para nosotros hoy poder contar con su visión, que es una visión muy holística desde el punto de vista jurídico, muy profunda, pero también muy pragmática, porque está firmemente convencida que estos instrumentos jurídicos sirven para una mejora imprescindible de la administración pública, donde todos nosotros estamos implicados en nuestra labor directiva. Gracias, Conchi, por participar en estas 3 sesiones de formación. Hoy es la última y adelante. Bueno. Buenos días a todos y a todas, buen día, bo día desde Galicia, y encantada de saludarles, de estar hoy aquí acompañando a la agencia en una actividad de formación extraordinaria. Gracias a su directora por sus amables palabras. Ella es también un referente en esta materia en el conjunto del Estado y también fuera del mismo, y realmente voy a utilizar una presentación a lo largo de esta conferencia, pero sobre todo para intentar dejar luego también algunas pistas, algunos materiales, aunque efectivamente, como decía Gemma, y luego dejar en el chat también una copia del enlace a la entrada del blog sobre cómo elaborar los planes antifraude. Y mi primera reflexión es, de verdad, la necesidad que hay de esta formación, de esta concienciación, y de que sean los poderes públicos y también los más altos responsables aquellos que la reciban. Yo creo que lo hemos dicho durante muchos años, pero es que ahora lo dice la propia orden ministerial, ¿no? Si cabía la más mínima duda, el compromiso al más alto nivel, la formación por parte de directivos, de responsables políticos, de las personas que están involucradas en los procesos de toma de decisión y que por lo tanto pueden cambiar las cosas, es básico y fundamental. A lo largo de esta hora, pues sí, hablaremos de los riesgos, de los conflictos de intereses, del fraude, de la tecnología también, que es una gran aliada para conseguir que estos objetivos se alcancen, pensando sobre todo en que ahora quizás ya tengamos un incentivo de verdad para cumplir. A mí me gusta mucho una frase de Jim Stovall, que es: integridad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Pero en ocasiones comprendo que los incentivos son, bueno, no son suficientes. Por otra parte, la gestión pública, y sobre todo la gestión pública local, se ha visto inmersa en una gran transformación en los últimos años y no siempre es posible tener los medios suficientes. En vuestro caso, contáis con el apoyo de una agencia especializada, específica, con un equipo de personas que lidera Gemma, pero que son un conjunto de personas de extraordinaria profesionalidad, un gran equipo que soporta toda esta actividad y que la refuerza y que hace que sea posible. Yo, que no la disfruto aquí, que no la disfrutamos en Galicia, se echa de menos, desde luego, poder contar con un apoyo supramunicipal de esta naturaleza, ¿no? Sobre todo por cuando es tan especializado. Como decía, voy a utilizar una presentación y la voy a compartir ya para... Como decía, bueno, realmente el título de la sesión, ¿no?, la consciencia del riesgo legal en la dirección de los servicios públicos, obedece a algo muy sencillo, que es cuál debe de ser el enfoque, la política, la perspectiva que debemos de adoptar para la gestión de los fondos, pero en general, ya digo yo que para todo, ¿no? Yo soy muy crítica en este punto con que la orden haya introducido exclusivamente esta obligación para la gestión de los fondos europeos, ¿no? ¿Qué pasa con los fondos que se perciben como consecuencia de que nuestros ciudadanos paguen impuestos, ¿no? Bueno,
Pero también digo, hay que ver, intento ver siempre, ¿no?, la parte positiva y digo, bueno, pues este va a ser el caballo de Troya que va a conseguir que despleguemos al fin, por fin, todos los sistemas de integridad en el conjunto de la gestión pública. ¿Y por qué gestión de riesgos? Pues porque más vale prevenir que curar. Yo siempre digo, el refranero popular es muy sabio. Pensemos en las políticas de prevención y lucha contra la corrupción y pensemos en la parte de lucha. ¿Qué sucede? Ya se ha producido el daño económico a las arcas públicas, servicios de menor calidad, dinero que se ha desviado, bueno, ineficiencias, ¿no? Porque no siempre tenemos que hablar de fraude y de corrupción. La integridad, los sistemas de integridad en la gestión pública están directamente vinculados con una mayor eficiencia y una mayor calidad en la gestión de los servicios públicos, ¿no? Sin embargo, en materia de gestión pública, cuando hablamos de riesgos, pues yo pienso que prácticamente es gestión de riesgos laborales, ¿no? No habíamos pensado nunca en estos riesgos de integridad. Bueno, pues es muy importante tenerlos en cuenta porque, como decía, al daño económico se añade el daño de la desafección política, de la pérdida de confianza. La confianza es un concepto extraordinario, ¿no? Y los poderes públicos, los responsables políticos deben de tenerla, ¿no? La imagen que tienen en sus pantallas es la de un casco, ¿no? Porque realmente piensen que hacemos gestión de riesgos todos los días, en cualquier actividad. Nos ponemos un casco y gestionamos un riesgo claro de un daño para nuestra integridad física y un daño económico o de una infracción administrativa que nos retiren los puntos. Algo que hacemos con normalidad en nuestra vida diaria, tendríamos que aplicarlo mucho más a los fondos públicos, ¿no? Porque realmente están llamados a la defensa del interés general y además tiene un coste de transacción, claro. Ustedes lo saben muy bien. Si haces A, no haces B. Los presupuestos son limitados y hay que escoger, tomar unos procesos de toma de decisión fundamentados y alineados con el interés general, y para esto es necesario pensar en esta clave, ¿no?, de qué es lo mejor para la defensa del interés público y dónde hay un riesgo para esta defensa del interés público. Gestión de riesgos. Esta es precisamente la filosofía de los programas de compliance, de los programas de planes antifraude, que son precisamente los que establece la orden ministerial de las que yo creo que ya le han hablado, ¿no? Esta orden a esta crítica que se añadía de que solo es para los fondos europeos, ¿no?, como si el resto de gestión, yo esto lo critico, ¿no?, y lo enmiendo y digo, no, vamos a aprovecharlo y vamos a replicar el modelo para el conjunto de la gestión pública. Pero otra de las críticas que ha recibido esta orden es la del plazo. 90 días para la aprobación, la elaboración y la aprobación de un plan antifraude. Claro, yo aquí le he dado una vuelta y digo, no podemos criticarlo. Lo que hay que criticar es la situación de aquellas entidades que, llegados a septiembre, finales de septiembre del año 2021, no habían trabajado la integridad. Aquellas entidades que no habían trabajado los conflictos de intereses, las políticas de transparencia, de acceso a la información, la evaluación de riesgos. No es el caso del área metropolitana de Barcelona y de la agencia. Claro, en este caso nos encontramos en, como digo yo, el mejor de los escenarios, es decir, un trabajo previo, una cultura de ética y de integridad que se había ido trabajando en serio, muy en serio, ¿no? Porque aquí nos encontramos otro escenario, es de aquellas entidades que han hecho algunas cositas y que les viene muy bien, por supuesto que les viene muy bien, porque les va a ayudar a trabajarlo, pero contar con un plan estructurado, con un programa de actuación, ¿no?, a 4 años planificado. Yo he tenido ocasión en distintas ocasiones y lo he revisado de nuevo este fin de semana de analizarlo y de estudiarlo, y que está perfectamente estructurado y alineado, ¿no?, en las diferentes fases precisamente del ciclo antifraude, pero en lo que a mí me gusta mucho más, que es en los sistemas de integridad, ¿no? Que hablar de integridad, yo creo que, pues, junto con esta palabra que hablábamos de compliance, constituye sin duda una de las grandes apuestas de futuro, ¿no? Yo digo que una administración pública del siglo XXI tiene que ser una administración pública basada en el buen gobierno y en la buena administración, ¿no? Aparte de tecnológica, digital, sostenible, ¿no? Porque si tiene estos ejes, ¿no?, de buen gobierno y buena administración, será digital, será tecnológica, estará centrada en las personas y será sostenible. Por lo tanto, digamos que desde este punto de vista, a la hora de diseñar, ¿no?, y de seguir avanzando en este camino, es muy importante poder contar ya con herramientas, con este toolkit, esta caja de herramientas que, por ejemplo, la agencia tiene y que ya ha ido, como digo yo, Sí, sentando las bases, ¿no? Porque sí, sí. esto es muy importante, que pensemos que esto no es ni copia-pega Sí. ni maquillaje. Sí, Salvador, debe tener el micrófono abierto. Esto no es ni copia y pega, cogemos un plan que me han pasado, que ha hecho el ayuntamiento al lado o que han hecho en la comunidad o en la dirección general. Está bien tener un documento base, por supuesto que sí, una guía metodológica, el folio en blanco, pero ni se trata de esto,
ni se trata de lo apruebo y ya he cumplido. No, no, no. Lo complicado viene después de los 90 días, que es la implementación, la implantación, la medición, el seguimiento y contar con los resultados. Esto es algo que yo creo que es muy importante, pensar que la aprobación del plan es solo un hito, ¿no? Precisamente familiarizándonos con la terminología del plan de recuperación, transformación y resiliencia, de lo que se trata en la actualidad es de un hito, ¿no? Y sobre todo pensemos que ahora sí tenemos un buen incentivo, que es precisamente el no perder, no frustrar la dirección de los fondos, ¿no? Pensemos que la inmediata consecuencia de que se detecte un fraude es la suspensión del procedimiento. Claro, estamos mal, no, muy mal. Se han liberado 9.000 millones de euros en el mes de agosto, se ha vuelto a pedir ya que se libere la segunda parte correspondiente a esta anualidad, pero luego hay que ejecutar, hay que tener capacidad administrativa para ejecutarlo. Y la orden ministerial tiene como consecuencia inherente al incumplimiento o a la sospecha de fraude, a la detección de fraude, a la detección de una irregularidad, que se suspende, se paraliza todo absolutamente. Pensemos, por tanto, qué importante es, primero, aprobar el plan y segundo, implementarlo, ¿no? Y como decía, aquellos que ya hayan avanzado en este caso, como la agencia, van a tener mucho hecho, porque al final de lo que se trata es de seguir los marcos de integridad institucional de la OCDE, que como digo son un trasunto luego en las técnicas de compliance, que se estructuran precisamente sobre esta evaluación de riesgos, contar con protocolos y procesos para la toma de decisiones, ¿no? Porque tenemos leyes, claro que sí, tenemos una ley de contratos, a que es muy compleja, que resulta difícil aplicarla, ¿no? Tenemos un artículo 64 que les imponía a todos la obligación de adoptar medidas de prevención y lucha contra el fraude. Las hemos adoptado, si las hemos adoptado estará estupendo y ahí desde luego también tienen distintas herramientas a disposición en la agencia, pero si no, pues todavía estamos a tiempo, porque al final de lo que se trata es de que el plan antifraude, con todos sus condicionantes y requisitos, cumpla específicamente con la virtualidad de servir a mi organización. ¿Por qué decimos esto? La orden ministerial se regula en muchas partes, pero en específico, en relación con este tema, tiene el artículo 6 y dos anexos, el B5 y el anexo 3, una parte donde regulan toda la parte de conflictos de intereses y el ciclo antifraude. Pero lo que nos dice ya en el artículo 6, que nos habla específicamente de cuáles deben de ser los requisitos del plan antifraude, que como digo luego les dejaré esta entrada del blog donde pueden ver esta materia en detalle, lo que dice es que hay autonomía por parte de cada entidad para adoptar el modelo de plan antifraude. ¿Y por qué dice esto? Porque el plan tiene que ser específico para esta entidad, ¿no? Decía hace unos pocos días, ¿no? con razón de la cumbre de Glasgow, Greta Thunberg, que era un poco bla, bla, bla. Pues se trata de esto, de que no sea bla, 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 de que sea un documento, un instrumento que nos ayude a generar realmente un sistema de integridad dentro de nuestra organización. Y no nos va a servir, yo ya a todo el mundo que me pregunta, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Lo contratamos, no lo contratamos, lo hacemos? Y digo, bueno, con independencia de que se contrate o no, es necesario el compromiso interno de la organización, de toda la organización, obviamente con carácter muy superior la parte directiva, los responsables políticos, ¿no? Que son el mínimo ético, luego lo veremos, ese liderazgo ético que tienen que llevar a cabo, ¿no? Porque cuando hablamos, como decimos, de ética, estamos hablando también de cuenta de resultados, ¿no? Porque aunque hablemos de una administración pública, tenemos una cuenta de resultados que presentar ante nuestros clientes, la ciudadanía, ¿no? Que son también aquellos a los que hay que rendir las cuentas correspondientes. Pues como decía, hay una parte en particular dentro de lo que es la elaboración del plan antifraude y de los distintos requisitos que esto establece, que no podemos hacer con copia y pega, que necesita del conocimiento interno de la organización. Y es precisamente la gestión de riesgos, ¿no? Esta consciencia del riesgo, porque no va a ser lo mismo un municipio de mayor tamaño que uno de menor tamaño, una entidad pública empresarial que un organismo autónomo, en la que haya un despliegue de esta metodología que en aquella en la que no lo haya, en la que haya un compromiso, que aquella en la que no, las características pues, de industrialización que pueda tener, ¿no? ¿Cuál es la fuente de ingresos, el turismo? Van a ser muchas las razones, ¿no? Y sobre todo, hacia dónde vamos a orientar esto de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, los proyectos que hemos presentado dentro de estas 4 políticas, de estas 10 políticas palanca basadas en los 10 pilares y también en los 30 componentes en los que se desglosa, ¿no? Tenemos ahí los 4 pilares, las 10 políticas palanca, una específicamente de la administración pública, modernización, pero todas se aplican al ámbito local, todas, agenda urbana, economía sostenible,
todas absolutamente. Y para ello tenemos que, por tanto, contar con este plan, que es requisito básico para poder ser beneficiarios de estos fondos, para ser ejecutores, para ser decisores. Aunque, como digo, me gustaría pensar que estos planes los vamos a aprobar no solo para los Next Generation, para los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sino que los vamos a aprobar para toda nuestra entidad y los vamos a integrar, como digo yo, como el ADN, ¿no? Como dentro de lo que es el sistema circulatorio sanguíneo de nuestra organización, porque esto solo será verdad si lo hacemos así. ¿Y qué nos dice en materia de riesgos? Que por una parte tenemos que identificar los riesgos que pueden acaecer durante la ejecución. Pues no va a ser lo mismo que yo tenga un potente órgano de control de riesgos, no va a ser lo mismo que tenga quizás un gobierno en mayoría, en minoría, porque podemos tener dentro de lo que es las herramientas de puntuación de riesgos diferentes aspectos a tomar en cuenta a la hora de procesar las decisiones. Por lo tanto, ¿cuáles son los riesgos que podemos tener en esta materia? Hay que evaluarlos, los hemos identificado. Ahora tenemos que evaluarlos. ¿Cuál es su impacto y la probabilidad de riesgo en los procesos clave? No sirve el copia y pega. Tenemos que pensar en nuestra organización, en cómo lo vamos a hacer, ¿no? Con el apoyo, como digo, de otras organizaciones, de contratos, bueno, eso es indiferente. Pero es que además, esto hay que implementarlo. Esto no se acaba el día, imaginémonos que aprobamos, 29 de diciembre, aprobamos el plan antifraude, decimos, ya está. No lo es, ¿no? Yo me gusta que esta exposición pues que sea muy pragmática, muy práctica, porque quisiera que las personas que estáis del otro lado os llevéis unas ideas claras de qué hacer, ¿no? A partir de hoy, de esta mañana, de mañana, pero sobre todo tener una hoja de ruta clara que nos permita no frustrar el resultado, ¿no? La orden ministerial es mejorable, la filosofía es mejorable, pero tenemos este instrumento. Y como tenemos este instrumento, tenemos que trabajar sobre él, mejorándolo, como digo, ampliando, beneficiando. Pero como digo, no se acaba el 29 de diciembre, estupendamente, pues nos tomamos las uvas y nos vamos tan felices, ¿no? Hay que seguir trabajando y de hecho el trabajo difícil, en mi opinión, el de verdad, empieza ahí, porque es el de la concienciación, sensibilización, divulgación. Introducir dentro de toda nuestra tejido de funcionamiento, de nuestros procesos, de nuestro procedimiento, la gestión del fraude, la prevención y la lucha contra la corrupción, de un modo muy destacado con los conflictos de intereses. De hecho, fijémonos, revisión periódica, o bien cada 2 años, o bien anual, o menor. Esto ya, la forma de evaluación y seguimiento la decidiremos nosotros, ¿no? Según el riesgo de fraude. Y siempre cuando se haya detectado el fraude o cuando modifiquemos los procedimientos o el personal. Imaginémonos que hay un cambio en la cúpula directiva o en la cúpula política. O imaginémonos que mañana se modifica de nuevo la normativa en materia de contratación. Para contratar los proyectos de los fondos o para las subvenciones de los fondos se había dictado una norma específica, una norma ad hoc. Un Real Decreto Ley 36/2020, también que se publicaba el día de fin de año, el 31 de diciembre del año 2020, en las que se acortaban plazos, se aligeraba documentación, determinados trámites, pero es que ya se está diciendo que se van a volver a modificar, porque precisamente como estas capacidades administrativas no están siendo bueno, pues suficientes para ejecutar dentro de los plazos establecidos con los hitos y objetivos que fija la Comisión Europea, pues que igual se modifican de nuevo, pues ahí tendríamos que volver a revisarlo. Y cualquier incidencia externa, ¿no?, que hubiéramos detectado. Por esto hará falta que alguien esté trabajando continuamente en esta dimensión, ¿no?, que dentro de nuestra organización haya un equipo, un comité, un directivo, bueno, una persona al fin y al cabo que se responsabilice, ¿no?, de la ejecución de este plan antifraude, ¿no? No nos deja espacio. La orden ministerial nos atribuye específicamente compromisos, como es este, el de la revisión. Oiga, esto es contenido puro del plan. No es que digamos, oiga, y lo voy a revisar. No, no. En el plan vamos a tener que decir que estos riesgos que hemos identificado, esta evaluación, va a ser objeto de revisión, pues dentro de 1 año, dentro de 6 meses, dentro de 2 y por supuesto en los hitos que nos fija específicamente. Por lo tanto, tenemos que ir estableciéndolo, pero también tenemos que definir los procedimientos de seguimiento. Claro, ahí tenemos, como decía, una gran aliada, la administración electrónica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama trazabilidad. Y esto nos permite en todo momento poder saber qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que es muy importante que pensemos, ¿cómo están nuestros procedimientos? Cumplen todos, son interoperables, cumplen seguridad,
qué procedimiento tenemos en materia de conflicto de intereses o qué procedimiento hemos establecido para gestionar una denuncia, ¿no? Tenemos ahora mismo, todos lo sabemos, pendiente una tarea de transposición de una directiva a 17 de diciembre del año 2021, es decir, en nada, menos de un mes ya, y parece que la realidad nos demuestra que una vez más incumpliremos, ¿no? Porque el incumplimiento parece que forma parte del ADN de nuestra gestión pública e incumpliremos el plazo de transposición, lo cual no quita que no estemos obligados a aplicar esta obligación, la de contar con canales de denuncia, pero es que además la orden nos establece el deber también de contar con sistemas de comunicación, de canalización de las denuncias que se puedan producir en el mismo, con lo cual aprovecharemos esta situación para poder hacerlo así. Pero sobre todo, como digo, con la administración electrónica, donde nos va a permitir, luego lo veremos con las nuevas tecnologías, los cruces de datos, detectar, establecer banderas rojas, ¿no? Porque si yo he identificado un riesgo, yo tengo que poder detectarlo, ¿no? Yo lo primero será prevenir, ¿no? Prevención, prevención y prevención. El ciclo antifraude es prevención, detección, corrección y persecución. Pero yo lo he intentado prevenir, pero quizás en ocasiones pues demos con alguna persona muy pertinaz y persistente bueno, pues en cometer la irregularidad o el fraude correspondiente. Y a estos efectos va a ser importante que lo detectemos. Y ahí tendremos estas red flags, ¿no? Las banderas rojas. ¿Cuáles tenemos en la actualidad? ¿No? Pues, yo voy a poner algo muy sencillo, ¿no? Y muy, muy básico, pues por ejemplo, que habíamos hecho nosotros cuando se trataba de los contratos menores, cuando había la limitación por contratista antes de que se modificase la ley, y era que pues, establecíamos un mensaje de que fuera consultando los datos directamente en la aplicación y nos avisara, ¿no? Nos salía un mensaje. En materia de publicidad activa, gestionar automáticamente toda la información que se publica. Nadie tiene que darle un botón, ¿no? Nadie tiene que darle un botón. Pero es muy importante para esto que alineemos nuestros procesos y nuestros procedimientos de tramitación electrónica con el plan antifraude. Nos va a ayudar mucho, ¿no? Y además lo dice específicamente. Y sobre todo, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés. Yo a todo el mundo le pregunto lo mismo. Mañana se produce una situación de conflicto de interés en su organización y sabría qué hacer. ¿Sabría cuál es el procedimiento? ¿Quién lo tramita? ¿Cómo lo tramita? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿No? Ya no voy a hablar porque, bueno, esto nos daría para toda la mañana, ¿no? En concreto mucho de lo que sería conflicto de intereses, que no es. Lo vamos a pasar por encima porque, como decía, he elaborado esta presentación no tanto para la ponencia, porque bueno, no la necesitaría, sino para que les pueda quedar un material pues, un poco trabajado, ¿no? Sobre la orden ministerial y las obligaciones, pero ¿esto sabemos cómo hacerlo? Sabemos si alguien mañana viene y dice, oiga, que esta persona, pues yo no sé si estará cometiendo una irregularidad, si está pues ajustando los pliegos, los criterios de los pliegos para que se los lleve, ¿no? Una determinada empresa. Estamos pretendiendo limitar la concurrencia, aparte de cometiendo evidentemente un delito. ¿A quién lo denuncia? Una vez denunciado, ¿cómo se tramita? ¿Qué protección podemos ofrecer a esta persona que está poniendo en riesgo, bueno, pues una situación de cómoda o confortable en su puesto de trabajo para asumir, porque también es un riesgo, ¿no? Denunciar una irregularidad, está claro, ¿no? Además, ahí también tengo que decir, y no es porque sea la presidenta de mujeres en el sector público, que las grandes denunciantes son mujeres, ¿no? En este país los grandes procesos, macroprocesos de corrupción han sido siempre mujeres. Bueno, pues estos son obligaciones que tenemos que hacer y si no lo tenemos, hay que hacerlo ya. Alguien me preguntaba este fin de semana de una organización, ¿no? Que querían que les ayudara con este tema, si el hecho de que aún no hubieran recibido la comunicación de que participan en un proyecto les hacía ser sujetos de estos planes antifraude. Claro, la orden ministerial dice 90 días desde la aprobación de la orden, desde la publicación de la orden, o 90 días desde que tenga constancia o comunicación de que participa en un proyecto. Yo digo, bueno, es que esta es la filosofía justo a la contraria, es decir, voy a tener que aprobar un plan antifraude, pero si no me tengo que poner a hacerlo ya, pues ya lo haré, cuando sea. No, oiga, vamos a hacerlo ya, vamos a adelantar el trabajo porque además vamos a poder implementarlo y sobre todo porque, como digo, los sistemas de integridad institucional forman parte del ADN de una administración pública del siglo XXI, ¿no? Como decía, ahí tenemos que ver exactamente cómo vamos a definir, ¿no? Cuál va a ser esas banderas rojas. El riesgo cero no existe. Esto está más que evaluado, analizado por toda la doctrina y por toda una serie de experimentos neuroconductuales muy interesantes y el riesgo cero no existe, ¿no? Hay algo que, por ejemplo, se llama principio de reciprocidad,
tiene mucho que ver, ¿no?, con la política de obsequios. Fijémonos que justo la orden ministerial nos obliga a responder si tenemos una política de obsequios, si la comunicamos, cómo se preocupa por ello. No es porque sea un tema que esté de moda, no, es porque realmente hay algo, y está también muy estudiado por la sociología y también por todos los experimentos neuroconductuales que han ido apoyando este tema, el principio de reciprocidad, el quid pro quo, está más que analizado. Y en el ámbito local, que se caracteriza tanto por el principio de proximidad, ¿no?, padres, amigos, familia, personas con las que hemos estudiado, personas con las que hemos compartido responsabilidades profesionales, intereses deportivos, asociativos. Es muy común, por lo tanto, hay que pensar siempre en que nuestros sesgos en ocasiones no nos van a permitir ver cómo somos más generosos con determinadas personas que con otras, o les facilitamos información que quizás no deberíamos poderle facilitar. Y por eso el riesgo cero no existe, porque hay algo que se llaman sesgos cognitivos que nos llevan a actuar de una determinada manera sin que nosotros seamos conscientes de ello. Y por esto es tan importante que establezcamos también, aparte de prevenir, tener en cuenta que precisamente estos sesgos van a hacer que la persona más ética del mundo quizás cometa pues algún tipo de irregularidad sin ser consciente de ello, ¿no? Y que el nivel de riesgo sea aceptable. El riesgo existe, pero tiene que ser el aceptable. Y para ello es muy, muy importante, como decimos, tener indicadores de fraude, ¿no? Pues como decimos, la limitación de la concurrencia en una contratación pública, que luego en la ejecución se retrase cuando precisamente el plazo había sido uno de los condicionantes que determinó en un procedimiento de pluralidad de oferentes en la adjudicación, en temas de subvenciones, las características muy determinadas, muy orientadas, requisitos muy limitativos de la competencia, ¿no? Por esto es muy importante establecerlo así, y el establecimiento de mecanismos adecuados y claros. Hay un check en la propia orden ministerial de autoevaluación que viene muy bien, ¿no? A falta de esto, como les decía, de que pues, el organismo del que ha salido esta orden nos hubiera ofrecido pues, mayor información con una guía metodológica. Hay un check que viene bien. No lo vamos a examinar todo porque nos llevaría prácticamente la mañana entera, pero de la parte que estamos hablando es muy importante, o creo, me gustaría resaltar, 5 puntos. Si hay esta evaluación que identifique los riesgos específicos, el impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente, hay que hacer esta autoevaluación. Forma parte de uno de los ítems, de los indicadores que recoge la propia orden. Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios. Tenemos un código ético y lo tenemos publicado en nuestro portal de transparencia. Pero a veces nuestros compañeros, las personas que forman parte de la organización, nuestros equipos, no lo conocen. Yo he terminado hace poco un curso de compliance precisamente en el sector público, en el que una de las actividades que les proponía para un foro de blog era que me contasen si tenían un código ético en su organización, que investigasen, porque me parece que, como digo, es muy importante que podamos trasladar todo el conocimiento que adquirimos en la formación a nuestras organizaciones. Bueno, pues tengo que decir que el 40% de las personas de este curso que tenían código ético no lo sabían. Han descubierto que su organización tenía un código ético porque lo buscaron, preguntaron a raíz de esta actividad que les puse yo. Claro, aquí falla algo. Podrían decir, bueno, pues se lo tenían que haber visto. Bueno, quizás hubo una campaña de comunicación en un momento dado, pero luego se han incorporado otras personas a los equipos y no estaban en ese momento en el que se ha divulgado. Quizás el hecho de que esté solo publicado en el portal de transparencia no sea suficiente, ¿no? Por esto vamos a pensar cómo tenemos este tipo de herramientas y vamos a incluirlo dentro del plan antifraude también. Hay formación que promueve la ética pública. Bueno, esto es una joya, ¿no? Lo que hace la agencia es un lujo para todas las personas que forman parte del área metropolitana de Barcelona, poco común. Ayer se lo preguntaba pues, a una organización que, como digo, bueno, pues, estamos colaborando y me decían que no, que así como formación en ética o en transparencia o en integridad, como que no. Claro, yo creo que hoy en día hay 3 ejes vertebrales: integridad, igualdad de género y transformación digital. Estos son los vectores en los que debería, evidentemente, sostenibilidad también, ¿no? Pero bueno, ya de un modo más transversal con los ODS. Estos deberían de ser vectores fundamentales. Por lo tanto, hay formación que, ojo, también tiene que estar a nivel de los órganos superiores, de los órganos directivos. Quizás no tenga que ser la misma formación, obviamente, ¿no? La persona que hace los expedientes que aquel que toma las decisiones. Hay que situar cada uno de los planos que se producen dentro de la administración: gobierno, administración, dirección pública, ¿no? Dirección superior, dirección intermedia, mandos intermedios. Bueno, dentro de nuestra estructura tienen que tener esta formación. ¿Tenemos este procedimiento? Tendríamos que tenerlo.
ya lo digo yo. Desde marzo del año 2018, todas las entidades del sector público tienen la obligación de gestionar y tramitar los procedimientos de conflictos de intereses, porque así lo dice la Ley de Contratos del Sector Público. Es una ley terrible, con una técnica normativa, bueno, por desgracia en los últimos años la mala técnica normativa nos persigue, pero bueno, en este punto en particular lo dice muy claro, ¿no? Y además le impone la obligación ¿a quién? Al órgano de contratación. Aquí no podemos excusarnos en el responsable técnico, porque en el ámbito político, en el ámbito local, el órgano de contratación es político. La Junta de Gobierno, los concejales, el alcalde, la alcaldesa, el pleno en algunos casos determinados. Obviamente está la parte directiva, que es la que tiene que informar de estas obligaciones, ¿no? Y ayudar a cumplirlas, pero esto es una obligación. Ahora, específicamente, se incluye para los planes antifraude de la orden, pero con carácter general para todos los contratos desde marzo del año 2018, ¿no? Y en este mismo sentido también si se cumplimenta una declaración de ausencia de conflictos de intereses, la DACI que se dice, ¿no? En su acrónimo. Esto es fundamental. La Comisión Europea lleva trabajando el tema de los conflictos de intereses, yo creo que desde el principio de los tiempos. Consciente de esto que hablábamos del principio de reciprocidad y de cómo los sesgos cognitivos son muy importantes. Dice la OCDE que la actividad de mayor riesgo para la corrupción es la contratación pública. Y yo siempre digo que discrepo. Somos las personas, ¿no? Es así. ¿Por qué? Porque es una persona la que altera los criterios del pliego de contratación para que se le pueda llevar otra persona determinada, la que asigna una puntuación que no tiene que asignar pues en un contrato o quizás en un proceso selectivo de personal, la que facilita información privilegiada. Es una persona, la responsable del contrato, el director de la obra, el que acepta una certificación por una calidad inferior a la que corresponde, que altera los precios en el proyecto. Siempre hay una persona detrás de cada riesgo. Entonces, las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses son precisamente una herramienta fundamental, ¿no? Son el core precisamente de la gestión de riesgos para evitar que se produzcan, bueno, pues, irregularidades en el marco del procedimiento. Esto ya era obligatorio en materia de contratos, me reitero, artículo 64 de la ley. Ya sé que no es esto, pero que quiero decir que esto no es una filosofía, una forma de entender, cultura ética, que lo debería ser. Esto es una obligación legal, ¿no? Por lo tanto, por eso hablamos tanto de compliance, ¿no? Y de incumplimiento, y vamos a hablar. Por lo tanto, ¿y quién la tiene que cumplimentar? Todo el mundo. Cualquier persona que participe directa o indirectamente, que tenga un interés personal financiero o que pueda influir de forma directa e indirecta en el procedimiento, de tal forma que pudiera comprometer su imparcialidad e independencia. Así lo define la ley de contratos, es decir, todo el mundo absolutamente, parte política, parte técnica, parte de gestión, parte directiva. Esto es lo básico, ¿no? Haber avanzado en esta materia, aquellos que nosotros lo habíamos hecho, ¿no? Habíamos desplegado un plan de integridad en la contratación pública y lo tenemos, da mucho trabajo ganado, que no lo tiene la mayoría, ¿eh? Que esto yo tengo, y aparte lo sé por conocimiento propio y directo, ¿no? Esto no es una suposición, no lo es. Y además yo he visto perfectamente el efecto positivo que tiene. Es de verdad mucho más valiosa esta herramienta de lo que muchos creemos. Y de hecho, ¿por qué es necesario precisamente recurrir a estas técnicas de compliance? Pues por esto mismo, porque el incumplimiento, como decía, parece que está en el ADN. Y alguien me dirá, oiga, pero es que las leyes están para cumplirse y la administración pública debería liderar y ejemplarizar. Ya. Pero igual si ahora acabamos y nos hacemos un check de algunas obligaciones, ley 39 en materia de administración electrónica, en materia de transparencia, en esta materia, ¿no? Conflictos de intereses, en materia de medidas de prevención y lucha contra el fraude, en materia de contratación, que son normativas, que son obligaciones normativas, igual resulta que no. Por esto es tan importante importar las técnicas de compliance. ¿Qué significa en realidad? Pues esto, cumplimiento normativo. Y se introduce ¿cómo? Pues como una forma de eximir de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Seguro que todos ustedes han oído hablar del caso Villarejo, ¿no? Y del caso BBVA, en estos casos en los que están personas jurídicas precisamente, ¿no? Bueno, pues aunque las administraciones públicas territoriales, sí, las empresas públicas, no están obligadas no están sujetas a responsabilidad penal, lo cierto es que cualquier herramienta es positiva y en este sentido los elementos del public compliance recuerdan mucho a los marcos de integridad de la OCDE, pero es que si se cogen la orden, si sus técnicos, sus responsables cogen la orden ministerial y los planes antifraude, cómo se definen, bueno, pues verán claramente que en realidad estamos hablando de lo mismo. Primero, mapa de riesgos. Lo acabamos de decir, ¿no? Es una de las partes fundamentales. Mapa de riesgos. ¿Cuáles son las actividades susceptibles de mayor control y supervisión?
¿Qué procedimientos o protocolos contamos para adoptar las decisiones? Me podrán decir ustedes. Ya tenemos leyes, ya, pero las leyes no responden a todas las preguntas. Los dilemas éticos son algo muy frecuente y muy común, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? El Eurobarómetro de Transparencia Internacional España, correspondiente al año 2021, en la parte que corresponde a España, recogía una información que yo creo que es muy, muy elocuente, y es que al menos un 40% de las personas reconocían haberse beneficiado de sus contactos para acceder a los servicios públicos. El 40% es el que lo reconoce. Entonces, es un problema social, ¿no? de cultura ética, y por lo tanto es mejor que tengamos procedimientos, protocolos a los cuales podamos recurrir para resolver nuestras dudas, ¿no? Cómo debemos de actuar en esta situación, pero también cómo tramitar, ¿no? Pues lo que decíamos, un procedimiento de conflictos de intereses. No está en la ley. La ley de contratos no dice nada, no hay un reglamento, lo tenemos que diagramar nosotros. Ese procedimiento para una toma de decisiones del responsable sobre si existe o no existe un conflicto de intereses, lo vamos a tener que crear nosotros dentro de nuestra organización. Por lo tanto, también establecer estos protocolos, ¿no? O protocolos de cómo deben de adoptarse las decisiones. Informe jurídico, informe. Hay que salvar la responsabilidad de los decisores. Cada uno tiene una responsabilidad. El político, el de la decisión política, el directivo, el de la decisión de dirección, y el técnico, la decisión técnica, ¿vale? La competencia técnica. Pues cada uno de ellos tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Hay que separar las funciones de cada uno y que podamos establecerlo claramente, ¿no? Que no haya evidentemente una omisión en las funciones de control, que funcionen nuestros sistemas de control, un compliance officer, un comité técnico, un consejo asesor, da igual el órgano que hayamos creado o da igual el sistema, que funcione. Modelos de gestión de recursos financieros, en el ámbito local hay un Real Decreto del año 2017 que específicamente habla de evaluación de riesgos, auditorías de cumplimiento. Nos suena, ¿no? Precisamente, ¿no? Un sistema disciplinario frente al incumplimiento, ¿no? Pues ahí tenemos tanto la normativa en materia de transparencia, buen gobierno, como el régimen disciplinario para los empleados públicos, pero es que hay más. Responsabilidad penal, responsabilidad civil por delito, responsabilidad patrimonial, responsabilidad por enjuiciamiento contable. Hay un abanico muy amplio que conocemos muy poco dentro de esta formación. Igual no estaría de más recordarle a las personas de nuestras organizaciones que, además de que integridad es hacer lo correcto, ¿no? Aunque nadie nos mire, estamos sujetos a responsabilidades de orden civil, penal, disciplinario, contable. Así que si no nos sirve el incentivo en positivo, busquemos el incentivo en negativo, ¿no? Y verificar el modelo y su eventual modificación. Claro, lo que no se mide no puede mejorar. Hemos visto que la propia orden ministerial lo dice de un modo claro: evaluación y seguimiento, evaluación y seguimiento. Por lo tanto, realmente ahí está, ¿no? En lo que nos serviría. Y bueno, para intentar ajustarme al tiempo, simplemente recordar el tema de las medidas se estructuran en 4 polos. Para mí me gustan los de la parte derecha: prevención y detección. El resto es que algo ha fallado. No tenemos por qué haber sido nosotros. El sistema de integridad puede haber funcionado, pero las personas pues que han cometido la irregularidad han conseguido saltárselo. El riesgo cero no existe, como sabemos, siempre hay un nivel que puede suceder. De hecho, para que funcione como eximente penal, el compliance tiene que demostrar que era real, es decir, que se ha implantado. Por esto no nos vale solo aprobar el documento, publicarlo en la sede electrónica, en el portal de transparencia, enviárselo al órgano rector. No, hay que implantarlo. Hay que asegurarse de que las medidas van a funcionar, y para esto es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Bueno, en el fraude, toma las definiciones que toma la orden ministerial arrancan de la normativa europea, ¿no? Por ejemplo, en materia de conflictos de intereses no usa la que tenemos nosotros en la ley de contratos ni la que hay en otras normativas, sino que usa siempre las del reglamento financiero. ¿Cuál es la filosofía de la Comisión Europea? Que me parece muy bien, además. Oiga, el presupuesto es sagrado. El presupuesto de la Unión es sagrado y no podemos someterlo al más mínimo riesgo. Esta misma filosofía es la que debemos tener nosotros. Nuestro presupuesto, porque es el capital con el que podemos defender el interés general y prestar los servicios públicos, es sagrado y por lo tanto lo vamos a proteger. Por lo tanto, pues es tanto la utilización o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos. Por ejemplo, una declaración de conflicto de intereses. Fijémonos que esto nos sitúa en un nivel muy superior desde el punto de vista de la exigencia de los estándares de integridad, ¿no? Pues, o presentar una certificación falsa. El tema de los plazos es muy peligroso. Aquí en Galicia tenemos un alcalde condenado por falsificar la firma de una secretaria en una certificación. No estaba la obra terminada dentro del plazo que exigían la Unión Europea y bueno, pues
al final yo entiendo que él no iba a percibir ningún beneficio para él, ¿no? Pero bueno, pues el querer cumplir y no perder la financiación, pues le condujo desde luego a una muy mala decisión. Por lo tanto, evitemos tomar estas malas decisiones. Como digo, la utilización o la presentación de declaraciones, documentos falsos, inexactos, incompletos. ¿Para qué? Pues para percibir los fondos, ¿no? Evidentemente, cuando no podemos percibirlos. El incumplimiento de comunicar información que tenga el mismo efecto, ¿no? También es muy importante. Y el desvío de los fondos, obviamente, ¿no? ¿Qué diferencia? Diferencia entre fraude e irregularidad. ¿Cuál es la diferencia? La intencionalidad. Cuando hay intención, es decir, yo sé que esta declaración es falsa, o yo directamente es una declaración que me ha pasado el director de obra y yo pues tengo una confianza en él y la firmo y suscribo los documentos. Y resulta que la falsa era la suya, pero yo no tenía el más mínimo conocimiento, la intencionalidad. Entonces, cuando no hay factor intencionalidad, lo que podría ser el dolo penal, pues es cualquier infracción de una disposición que también conduzca a lo mismo, ¿no? Perjudicar el presupuesto, ¿no? Mediante la disminución o la supresión de los ingresos propios o mediante un gasto indebido. Pero fijémonos, como siempre, sitúan la protección del presupuesto como herramienta básica, ¿no? de nuestras actuaciones. Y en ese sentido es precisamente donde gestionamos los riesgos de fraude. ¿Cómo? Identificación, evaluación y análisis. Es muy importante que sigamos una metodología correcta. ¿Y qué tipos de factores de riesgos? No podemos entrar a detallarlos hoy por la naturaleza de la sesión, pero nos tenemos que quedar con que el riesgo está en todas partes. Hay riesgos que vienen de fuera, externos, ¿no? Esos cambios normativos, por ejemplo. Por eso tenemos que reevaluar cuando hay un cambio en los procedimientos internos, dentro de la propia institución. Yo digo que los planes antifraude, pero a mí me gusta hablar de sistemas de integridad. Los sistemas de integridad son como una gran estructura que nos da recursos, ¿no? Precisamente para evitar los riesgos y para garantizar la mejor de las actuaciones. Bueno, pues institucionalmente, pues que no tengamos estas políticas de las que hablábamos, de obsequios que no estén bien comunicadas, individuales, los de las personas, o procedimentales, que no contemos con estos procedimientos de gestión de riesgos de conflictos de intereses, de tramitación, o que no esté bien diseñado. Porque tiene que tener todas las garantías. El procedimiento no es burocracia, el procedimiento es una herramienta que proporciona seguridad jurídica y que da garantía de la defensa de nuestros derechos, porque a mí quizás me acusen de un conflicto de intereses, pero no estoy en un conflicto de intereses. El procedimiento es la garantía también de mis derechos, no nos olvidemos. Pero básicamente podríamos pues, distribuirlos, ¿no? Desde este punto de vista de la naturaleza. Y solo quiero abordar uno muy en particular, es en relación con las personas, el riesgo que existe con las personas. El reclutamiento no meritocrático de los empleados públicos, que las personas que estén desempeñando las funciones no tengan conocimiento, que no tengan esa profesionalidad, ¿no? Fijémonos, una de las herramientas que nos daba la Comisión Europea, hablando de contratación, era precisamente la de la profesionalización. Hay una recomendación de profesionalización de la contratación pública, porque entiende que el hecho de que las personas no tengan este conocimiento experto les puede conducir a algún tipo de irregularidad. Pues a veces simplemente porque cogemos el copia y pega de otros pliegos o de otro, y no tenemos conocimiento para saber que estamos pues, llevando a cabo un procedimiento inadecuado, ¿no? Por esto es muy importante que contemos con personas que sean profesionales, mérito y capacidad, ¿no? Y en esto no estoy hablando de los estudios de oposiciones, de temarios infinitos, sino que sepamos que la persona con la que contamos es la mejor para desempeñar estas funciones, que pueda ser consciente de que no tiene el conocimiento para pedirlo en su caso o que necesita aportarlo, ¿no? Pues, imaginen ustedes que dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia se están acogiendo a estas subvenciones de digitalización, de transformación digital. Quizás en su organización no tengan recursos de orden tecnológico, personas, programadores, editores web, expertos, ingenieros de telecomunicaciones que les ayuden a hacer bien los pliegos. Bueno, pues es importante que traigamos siempre a las personas más expertas en el mismo, ¿no? La falta o la escasa sensibilización sobre ética pública e integridad. Claro, no pasa nada. Es mi hermano, pero es normal que le pueda ayudar o que le dé esta información porque es un amigo y yo sé que es el mejor experto. Bueno, pues es importante que tengamos conciencia y consciencia, ¿no? Y la orden ministerial hace mucho hincapié en la sensibilización, en la formación, en la divulgación. El ejercicio insuficiente de responsabilidades jerárquicas en el ámbito local, la jerarquía fluye desde la alcaldía hacia abajo y desde los órganos de dirección hacia abajo también. Ejerzámoslos, ¿no? La deficiente gestión de los conflictos de intereses, deficiente desarrollo de estas competencias, ¿no? Y las habilidades que tanto hablábamos en el reclutamiento no meritocrático, y la confusión, ¿no? Confusión y fusión. En el ámbito local, esa proximidad, esa cercanía puede hacer que equivoquemos los roles
y que uno crea que es político cuando es directivo, que un político crea que es directivo, un técnico crea que es directivo o que es político. Cada uno tiene su marco de intervención, cada uno tiene su esfera de participación y la responsabilidad inherente a la misma. Es importante que ejerzamos todos, ¿no? Obviamente el trabajo colaborativo y la buena comunicación entre estos distintos planos es básico y fundamental, pero no confundir, es muy importante no llevar a confusión, ¿no? Pues para esto precisamente, para que no nos falle esto del triángulo del fraude, ¿no? Que exige que haya la oportunidad, es decir, que es alguna de las personas que participan, y los motivos no siempre son, como digo, beneficiarse, lucrarse, ¿no? Hay la irregularidad que no tiene intencionalidad y luego la justificación, el factor de falseo. Todo el mundo lo ha hecho así, siempre se ha hecho así. El ayuntamiento de al lado lo hace así, esta otra entidad pública lo hace así. Pues yo sé dónde lo hacen. No, no nos tiene que servir para justificar, no, para nada. Y bueno, como decía, uno de los pilares vertebrales a la guía de la OLAF, las orientaciones sobre la gestión de los conflictos de intereses, ha sido siempre para la Comisión Europea. Por lo tanto, ¿qué tienen ustedes que hacer en sus organizaciones? Tenemos que tomar algún tipo de decisiones e incluirlas en nuestro plan antifraude. ¿Quién debe firmar? ¿Qué entendemos que es el conflicto de intereses? En este caso nos lo dan. ¿No? ¿Cuándo debe de presentarse? ¿Cómo lo vamos a verificar? ¿Cómo se va a supervisar? Y si finalmente se materializa, ¿qué sanciones vamos a aplicar? ¿Qué medidas vamos a adoptar? Si es en la fase de detección o si es ya luego en corrección. ¿Qué medidas para la persecución? ¿No? Recordemos, prevención, detección, corrección y persecución. Como les decía, las definiciones de conflictos de intereses tenemos de todo tipo. La de la OCDE, que básicamente de lo que parte es de una premisa clara, que es poner el interés personal por encima del interés público, ¿no? La definición que nos da la Ley de Contratos del Sector Público, que a mí me preocupa, creo que hay que modularla y para esto el plan antifraude también nos puede servir, porque prácticamente puede llegar a inhabilitar, ¿no? Una aplicación muy estricta, ¿no? En este mundo de polarización en el que estamos inmersos, pues un café y una mala foto puede hacer que ya nos inhabiliten prácticamente para cualquier actuación. No, pongamos, como decimos aquí en Galicia, sentidiño. Tengamos un poco de sentidiño en cómo vamos a tramitar estas cosas. Hagamos el plan pensando en su aplicación. Y si hay dudas, pues este órgano interno, este comité, o un tipo compliance officer, alguna persona, ¿no? Bueno, como digo, en este caso tienen la suerte de contar con la agencia que aporta ahí muchas herramientas, ¿no? Pero el conflicto de intereses para la orden ministerial, para el plan antifraude en particular, plan de recuperación, transformación y resiliencia, es el que aplica del reglamento financiero de la Unión. Claro, pues no va a ser mucho mejor, ¿no? Cuando los agentes financieros y las demás personas que participan en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida, así como en la gestión. Y esto incluye preparación y post, ex ante y ex post, ¿no? Incluidos los actos preparatorios, la auditoría, el control, comprometa su ejercicio imparcial y objetivo, ¿no? Todo tipo de razones, familiares, afectivas, de afinidad política, nacional, de interés económico o cualquier otra cuestión, otro motivo directa o indirecta de interés personal. ¿Cuándo hay un interés personal? Claro, es muy complicado. Esto tiene que ser un eje vertebral de las políticas de integridad. Ya era, yo creo que ya lo era, así lo hemos entendido las personas que llevamos tanto tiempo trabajando esta materia, siempre le hemos dado un protagonismo absoluto a los conflictos de intereses, pero es que ahora es por ley. Ahora hay normas que van en este sentido y además digamos que esto es como una anticipación de lo que vendrá, ¿no? Este año, ya pienso que estoy en el año pasado, este año, antes de verano, se tramitaba una consulta pública para la aprobación de una ley básica, aplicable a todo el mundo, de conflictos de intereses, modificando la ley de incompatibilidades para y subsumir incompatibilidades y conflictos de intereses en una única ley. Este va a ser el camino que va a seguir. Apliquémonoslo ya, ¿no? Pues, evidentemente, a mí me preocupa, fíjense, de ahí cuando digo de las características, cualquier situación que se perciba, es una percepción. Claro, mi percepción es una y a lo mejor la suya es otra. Fijemos en el plan antifraude cuando percibimos, no lo dejemos al grado de subjetividad, porque esto sí que podría ser pues una caza de haber, ¿no? Inhabilitamos a las personas mediante el argumento de que están en un conflicto de intereses. Esto hay que tomárselo muy en serio. Esto forma parte de las decisiones fundamentales que tienen que tomar la organización en estos momentos, porque además el principio de proximidad en el mundo local pues tiene pues, muchas derivadas, ¿no? Las causas de abstención, artículo 23 de la Ley 40/2015, claro, es que haber trabajado, situación de familiaridad, situación de bueno, pues matrimonio o pareja de hecho, amistad íntima o enemistad manifiesta. Claro, amistad íntima o enemistad manifiesta. Esto puede ser cualquier cosa. Nosotros tuvimos un recurso pues, por una amistad en Facebook,
que se tendrían que haber abstenido. Claro, es que estamos en una situación en la que estamos muy preocupados, ¿no? No solo por ser, sino por parecer, y hay que tener mucho cuidado con ello. Las causas de incompatibilidad, que en el mundo local aplican doble, Ley 5384 y la LOREG. Los principios de buen gobierno que aplican tanto a los órganos de gobierno como a los altos cargos, ¿no? El título 2 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, también la normativa catalana en esta materia, los códigos éticos que hayan aprobado en cumplimiento precisamente de esta norma y los conflictos de intereses. Trasladen todo esto a la organización municipal, a una organización local, a una organización de proximidad. Tenemos que poner, bueno, como digo, el punto yo creo que muy interesante. Y por otra parte también el papel de las nuevas tecnologías. El papel de las nuevas tecnologías, porque como digo, ahora mismo no hay otra forma de funcionar que no sea electrónica. Ley 39, Ley 40, Real Decreto 203, esquemas técnicos, Esquema Nacional de Interoperabilidad, Esquema Nacional de Seguridad, normas técnicas de interoperabilidad. Toda nuestra tramitación tiene que ser interoperable y electrónica. Por lo tanto, esto lo tiene en cuenta. Lo tiene muy en cuenta el legislador. Lo tiene muy en cuenta hasta el punto de que nos habla a lo largo de la orden ministerial en muchas ocasiones de cómo para detectar el riesgo de fraude, de cómo para detectar el riesgo de corrupción, de cómo detectar los conflictos de intereses comprobando la información a través de bases de datos, de los registros mercantiles. Está previsto ahí ahora mismo la apertura de los datos del registro mercantil para la transposición de una directiva europea. De los datos que tengan cualquier organismo nacional. Pensemos todos los datos que tienen las distintas administraciones públicas sobre nosotros, ¿no? Desde que nacemos y nos inscriben en el registro civil hasta que fallecemos y también se inscribe nuestra defunción en el registro civil, en el ámbito económico, en el ámbito de los estudios, en el ámbito familiar, cualquier actividad, ¿no? Estamos absolutamente metadateados en muchas bases de datos y ahora la idea es cruzarlas. Hay una herramienta que es Saler, que en una ley de la Generalitat Valenciana que ya desde el año 2018 contemplaba esta dimensión, ¿no? Pero es que ahora es lo mismo, pero ya trasladado a la orden ministerial y al plan antifraude los dice cómo trabajarlo. Pues expedientes de los empleados públicos, siempre con privacidad, protección de datos, Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? ¿Y cómo? Herramientas de prospección de datos, data mining, ¿no? Ahí está la portada de una reflexión que publicaba yo precisamente en el periódico 5 Días del País, pues porque esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque la propia Unión Europea tiene una herramienta que es Aracne, de puntuación de riesgos. Hay 4 países de la Unión Europea que no se han sumado a ella, pero que si pensamos que antes podíamos, bueno, pues salir relativamente bien, ¿no? de una irregularidad, esto no va a ser. La máquina procesa millones de datos, no somos nosotros, ¿no? Y además hace lo que le decimos que tiene que hacer. No va a cometer errores. Se podrá caer un servidor, nos lo podrán hackear, lo que queramos. Pero la máquina va a hacer aquello que le digamos. Si le decimos que busque esta información y que nos levante la banderita, que nos salga una alerta, nos envíe un mensaje, que nos reporte a los órganos correspondientes esta situación, lo va a hacer. Por lo tanto, aprovechemos y si no hemos finalizado también el proceso de transformación digital, aprovechemos y concluyámoslo. ¿Para qué? Para poder cumplir también con esta parte que es, se recoge, ¿no? dentro de la propia orden, ¿no? Bueno, y porque decía esto también, porque hoy en día nuestra vida tiene una trazabilidad pública, no somos conscientes, publicamos una fotografía en las redes sociales, enviamos un email que no está encriptado, a esos grupos de WhatsApp, bueno, ahí tenemos ahora mismo las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, como les decía. En este caso se llegó a anular un proceso selectivo porque una de las personas que eran opositoras salía en Facebook en una fotografía con uno de los miembros del tribunal. Imagínense que estamos ahora todos juntos en Barcelona y al acabar digo, oye, pues nos hacemos una fotografía de recuerdo. Y ahí está. Bueno, pues esta fotografía se publica en Facebook y esto unido a que ambas personas se habían intercambiado varios me gusta, ¿no? Varios likes, por la terminología, hizo que alguien les recusara. Digo, oiga, este miembro del tribunal se tiene que ir fuera. Bueno, pues esto en vía administrativa se estimó. En vía judicial, afortunadamente, sentencia firme, dijo que no. Oiga, que la amistad en Facebook, primero, no es amistad real, creo que es algo que tenemos todos ya bastante claro, pero sobre todo que la ley habla de amistad íntima, y que una amistad en redes no es amistad íntima. Ojo el matiz. Las causas de abstención son un nivel inferior en grado de exigibilidad a los conflictos de intereses. Quizás hoy, si esos opositores hubieran argumentado un conflicto de intereses en vez de... No, evidentemente. Por esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no lo escribimos, si nosotros no documentamos que las personas nos conocemos, nos hacemos fotografías, interactuamos, quizás esto pueda ser un problema. Nos quedamos tranquilos porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo siempre es muy... bueno, es poco restrictiva, ¿no? Digamos que no quiero decir que es
ampliada, que amplía y permite, porque no es así, lo que hace es aplica el sentidiño, ¿no? Y dice, oiga, es normal, las personas se conocen, interactúan, no podemos permitir que estén como en burbujas y no se relacionen. Por esto es tan importante que diagramemos absolutamente bien esta materia, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué es necesario? Y ya vamos enfilando, pues por todo, porque es necesario gestionar los riesgos, tener mayor transparencia, porque las políticas públicas del siglo XXI y los responsables de las políticas públicas del siglo XXI tienen que estar a ello, pero sobre todo por esto, porque las leyes no hacen milagros. Decía Catón en la República siglo II que cuantas más leyes, más corrupción, porque precisamente se convierte en una gincana, ¿no? El poder obtener un proceso, un contrato, una subvención, y se buscan vías laterales, se buscan grietas, se abren riesgos en la gestión, ¿no? La gestión de riesgos es directamente la posibilidad de que ocurra un evento que afecte negativamente a los objetivos de la entidad directamente. Pues esto es muy común. Y para esto es muy importante el compromiso al más alto nivel, el liderazgo ético, ¿no? Que ustedes, que vosotros estéis hoy aquí y que sobre todo trasladéis a vuestras organizaciones estas cuestiones, perdiéndole el miedo a que hablar de prevención de fraude y corrupción no es hablar de que nosotros seamos corruptos, de que nuestra organización tenga una corrupción sistémica que tengamos que abordar, no. Por eso a mí me gusta hablar de sistemas de integridad, porque es mucho más amable, es algo que como que evoca desde luego aquello que debiéramos de ser. Y sobre todo porque, fíjense, esta noticia es de este año. El propio Papa ha tenido que aprobar una ley anticorrupción. El Vaticano este año ha aprobado una ley anticorrupción, ¿no? Prohibiendo regalos, estableciendo criterios. No pasa nada, todos tenemos que contar con un marco rector, ¿no? En el caso de la agencia tiene este plan a 4 años donde desgrana precisamente cómo ejecutarlo, pero todos tenemos que tener un marco rector. Ahora para los planes de recuperación, transformación y resiliencia, el plan antifraude, pero que como yo digo, no perdamos la oportunidad, convirtámoslo en un caballo de Troya para poder hacerlo. Y en esto, como les comentaba, su papel es fundamental. El impulso y el liderazgo ético, político y directivo. Sin él, nada saldrá. Aunque se apruebe el plan, no se implantará. Si no hay un compromiso al más alto nivel, este mínimo ético, ¿no? Esta ejemplaridad de la que se suele hablar, ¿no? Nosotros creo que no hablamos solo con nuestras palabras, hablamos con nuestros hechos, con nuestra actuación, con nuestra forma de hacer las cosas. Y ahí precisamente en temas de compliance se ha generalizado ya desde hace muchos años una expresión que es tone of the top, ¿no? El tono en la cima, ¿no? ¿Cuál es el estándar de integridad? Es el que hay en la cúpula directiva, en la cúpula política, en la cúpula decisora. Es básico y fundamental porque cae en cascada hacia abajo y se percibe. Si sabemos que la cúpula directiva no es tolerable, que no tolera este tipo de situaciones, que además implanta y está ahí en primera línea, ¿no? Presentando, pues en su caso, si se aprueba este plan antifraude, comunicándolo a la organización, trasladando el mensaje. Recordemos que además la orden ministerial impone, ¿no? Particularmente la declaración al más alto nivel de lucha contra el fraude, de tolerancia cero contra el fraude. Esto es lo que dice la orden ministerial, lo mismo que dice formación del mismo modo que habla de desarrollar una cultura ética, ¿no? Una cultura de integridad, no solo de leyes, ¿no? Leyes que no hacen milagros. Por eso me parece fundamental que nos quedemos, yo creo que con estas, con 3 claves, diría yo. La primera, que la elaboración y la aprobación del plan no es el punto final, es el inicio, ¿no? Es el inicio de verdad del camino, del sistema de integridad. Ahora tenemos esta fase preparatoria, que podríamos decir que es la elaboración y su aprobación, pero luego es el siguiente camino, que tiene que ser un plan pensado para nosotros, para nuestra organización. Claro que nos va a valer tener un instrumento general y adaptarlo, pero hay que adaptarlo, hay que ver cuáles son nuestros riesgos, cómo es nuestra estructura política, nuestra estructura directiva, cuáles son nuestros agentes, quiénes son nuestros grupos de presión, nuestros lobbies, quién nos puede ejercer lobby, ¿no? Esto solo lo sabemos nosotros de nuestra organización, ¿no? De las distintas organizaciones que tenemos hoy aquí presentes, cada una tendrá sus características propias y sobre todo que sin liderazgo ético, sin una parte de compromiso por parte de lo más alto de la organización, esto no será posible. Será el mejor plan del mundo, pero no se implantará y si no se implanta no servirá a su finalidad. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, he ido un poco pues, tocando los puntos, yo creo que maestros, ¿no? de esta materia para que les pueda quedar, como les decía, este documento de guía junto con todo este material que ha ido elaborando durante los años la Agencia de Transparencia y que nos ha servido también a todos los que nos dedicamos a esto como fuente de conocimiento, ¿no? Y de transferencia de conocimiento. Y poco más me queda que bueno, estar a su disposición y desearles mucha suerte y sobre todo mucho acierto en el desarrollo de las políticas de integridad. Muchas gracias,
Conchi, muchas gracias. Yo creo que sí que ha sido un panorama muy, muy amplio sobre el alcance de la orden y tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta en concreto, algún comentario. Sí, a mí me gustaría, si tenemos unos minutos, decir que, bueno, que lo interesante ahora sería que por parte de todos ustedes se preguntasen qué tienen en su organización. Es decir, tengo código ético, no lo tengo política de regalos, no lo tengo, qué compromisos hay, tengo las declaraciones, he llevado a cabo la evaluación de riesgos, tengo un procedimiento de conflictos de intereses, cómo lo tengo, cómo aplica, ¿no? A lo mejor lo tenemos y tenemos que revisarlo, pero sobre todo que hagamos un ejercicio de introspección dentro de nuestra organización para ver qué tenemos y con lo que tenemos, ver qué podamos necesitar y empezar a hacer, ¿no? Yo digo un primer paso detrás de otros, ¿no? El primer paso es estar hoy aquí, afortunadamente, y esto les ayudará, desde luego, a intentar pues eso, situarse un poco y yo creo que además contarán para ello con el apoyo de la agencia que siempre está ahí. Si no hay ninguna pregunta, yo te voy a hacer una consulta técnica porque teníamos esta duda. Nosotros en el desarrollo de la prevención de conflictos de interés, que como sabes está el cuestionario junto al código ético de los cargos directivos y electos del área metropolitana y entidades vinculadas, hicimos hace poco una consulta a las personas que se les había dirigido una recomendación por una detección de un potencial conflicto de interés. Y les hicimos una consulta personal en relación a qué grado de adhesión habían hecho a esta recomendación. La pregunta que te quiero hacer es, en el caso de que no se hayan respondido estos cuestionarios, en el plan antifraude esto debe consignarse, porque entiendo que es evaluación y seguimiento de las medidas, ¿no? ¿Cómo lo consideras tú? ¿En qué se puede encabir? Sí, precisamente lo decía, uno de los mayores riesgos son las personas y el riesgo identificado, pero como riesgo top, son los conflictos de intereses por la Comisión Europea. Por lo tanto, y así lo recoge, ¿no? Si se ve la orden, se ve que le da un protagonismo muy específico a los conflictos de intereses, describiendo pues, si es potencial, si es real, quién debe suscribirlo, con un modelo incluso de una declaración de ausencia de conflictos de intereses y por lo tanto hay que hacer evaluación y seguimiento. La implantación del mismo, yo hablo ya por la propia experiencia también a nivel organizativo, exige ir viendo el efecto y el impacto que tiene dentro de la organización. Que alguien suscriba o no suscriba la declaración o esté atento o no esté atento es un riesgo y por lo tanto tenemos que considerarlo así dentro del propio plan. Específicamente recoge la evaluación de estos riesgos y el seguimiento de los mismos. Y como digo, conflicto de intereses, algunas personas como lo ven de un modo individualizado no lo identifican, pero es que es el riesgo mayor, es un riesgo transversal y vertebral. Imaginémonos que hablásemos de riesgos en materia de contratación y dijéramos, bueno, pues hay que segmentar en la parte preparatoria, en la parte de adjudicación y en la parte de ejecución. Pues el conflicto de intereses sería un riesgo que aparecería en las tres fases, porque aparece en todas las fases de cualquier procedimiento, de subvenciones. Habrá algunos que, como es limitar la competencia en los criterios, solo aparecería en la previa. Pero el conflicto de intereses es el riesgo por excelencia y no puede quedar fuera de este plan. No hay que confundirse que lo hayan, digamos, regulado de un modo distinto, aparte, ¿no? Pues para darle ese protagonismo, con pensar que no es un riesgo. Por lo tanto, hay que darle como mínimo el mismo tratamiento que al resto de riesgos. Y luego otra duda relacionada con esto, y es, la orden hace referencia también a los técnicos que gestionan los fondos, por tanto los proyectos, que no necesariamente son los directivos. En este caso nosotros no tenemos conflicto de intereses, pero cuando hemos estado diseñando el plan hemos pensado en el potencial riesgo que se puede detectar en las declaraciones de compatibilidad de actividades. Es decir, muchos trabajadores públicos tienen compatibilidad de doble actividad. Por las tardes pues pueden trabajar en un despacho de abogados, Sí. pongamos por el caso, ¿no? O en una consultoría urbanística o lo que sea. En este caso, se podría incluir en el plan antifraude como prevención de conflicto de intereses esta trazabilidad sobre confidencial, obviamente, sobre los gestores de proyectos en relación a declaraciones de compatibilidades con doble actividad. ¿Se podría incluir esto? Sí, vamos a ver, como os decía, fijaos ya como tenemos una ley de incompatibilidades que es del año 84, pero ahora que la están revisando y evaluando de nuevo,
ya iba con conflictos de intereses. La ley ya era conflictos de intereses e incompatibilidad. Yo la declaración de ausencia de conflictos de intereses es muy amplia la noción que se hace, participación de forma directa o indirecta que pueda comprometer, con lo cual prácticamente cualquier persona tiene que suscribirla, ¿no? Tanto sea interna como externa, como desde el punto de vista también de pues si es una declaración de un redactor de proyectos, también la neutralidad del proyecto, es decir, que este proyecto no incluye ninguna limitación a la concurrencia. Imaginémonos que es solo el redactor del proyecto que luego se licita, se contrata. Yo en el propio proyecto puedo estar limitando las condiciones. Hay que exigir tanto conflicto de intereses como también de neutralidad técnica, que incluye también la tecnológica, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de transformación digital. La imparcialidad y la objetividad son principios que aparecen recogidos en el TREBEP, en el texto refundido del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, pero también para los responsables políticos, en el buen gobierno. Claro que sí. Bueno, veo que has adjuntado Sí. un disseny de planes antifraude, que és un instrument per tothom, que el tenim aquí en l'enllaç del xat, per si us el voleu baixar, d'acord? Bueno, pues son ahora las 10:37, teníamos el compromiso de las 10:30. Yo te quiero felicitar también porque este fin de semana has recibido el premio de Gallega del Año, creo. Gracias. Y por tu labor al servicio de las administraciones públicas. Felicidades y gracias por esta formación de hoy. Qualsevol qüestió que tingueu com a conseqüència d'aquestes sessions, de dubtes o estem a la vostra disposició amb la Mar, que és la cap de secció de l'agència. Gràcies per la vostra participació i fins la propera. Gràcies, Concha. Muchas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Gracias a ti. Adeu. Gracias. Adeu. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adeu.